A todos los que nos gusta la teología, al menos habremos leído algún libro de teología en nuestra vida, pero ciertamente no fue un libro muy amplio que digamos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que sí o sí, si nos apasiona la teología y queremos profundizar más en el conocimiento sobre Dios, en algún momento tendremos que encontrarnos con estos libros robustos de teología que a veces requerirán que se lean de principio a fin sin dejar pasar una sola página. Esto puede resultar muy complicado para algunos. De hecho, te advierto que si no eres una persona que tiene el hábito de la lectura, probablemente este video no vaya a ser mucho de tu interés. Sin embargo, si quieres sacarle algo de provecho, puedes aplicar estos consejos que te voy a dar a continuación para que puedas leer libros de teología más amplios, más largos, a tus propios libros de teología que tienes en mente por leer. Aquí uno puede entender la amplitud o la longitud de un libro dependiendo sus propias circunstancias. Aquí va a ser un poco relativo este término de amplitud, ya que lo que es amplio para alguno puede no ser amplio para otra persona. Una persona que no está sumergida en el hábito de la lectura, a lo mejor un libro de 150 páginas le resulta bastante largo. Sin embargo, una persona que lee habitualmente un libro de 400 páginas le podría resultar incluso corto. Así que aunque este video está enfocado principalmente a aquellos libros que, digamos, tienen más de 500 páginas, que ya se pueden considerar libros largos quizás objetivamente, también puede funcionar para otras personas que consideren libros largos aquellos con menores páginas. Así que partamos por eso. Un libro largo en este video significará un libro con más de 500 páginas. Se me vienen a la mente quizás el Manual de Teología de Ludwig Ott, puede ser también la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino, la Suma contra Gentiles, o algún otro libro robusto que ustedes hayan visto por ahí que sea de su interés, pero que tenga al menos arriba de 500 páginas. El primer consejo que quiero darte es que leas un libro que sea de tu interés y que se corresponda con tus estudios actuales. Algo que es muy recomendable para los estudiantes de teología o de apologética es que se enfoquen, al menos por un periodo prudente de tiempo, en estudiar un tema en específico, y no que quieran abarcar todos los temas que hay respecto a la fe católica o la apologética cristiana, ya que estos son bastante amplios y seguramente nunca acabarás de conocerlos. Este error es bastante frecuente en muchos de nosotros, sobre todo cuando vamos comenzando en nuestro caminar intelectual en el cristianismo. Queremos aprender todo, pero a la vez no aprendemos nada porque nunca nos enfocamos en estudiar a profundidad un solo tema. Mientras que dejamos de estudiar un tema al cabo de una semana, a la siguiente semana estudiamos uno diferente y a la próxima otro diferente, y lo que estudiamos en la primera semana probablemente ya se nos olvidó. Si tú eres de los que hace este tipo de cosas, te aconsejo que realmente te tomes en serio un tema en específico, lo estudies y lo profundices por un tiempo prudente para que entonces puedas aplicar este consejo que te estoy dando. Por ejemplo, si tu área de estudio actual es el Jesús histórico, puedes leer a Gerd Theissen en su libro El Jesús histórico, que es un libro bastante amplio de algunas 700-800 páginas, y te será mucho más fácil leerlo porque tú ya tienes el interés en ese tema. Aquí también con un libro de tu interés me refiero a algo que realmente te importe en el momento, algo que realmente esté llamando tu atención y te genere mucha motivación. Algunas personas intentan leer libros famosos que son amplios simplemente por eso, porque son famosos, aunque no les interese en el momento. He conocido a muchas personas que han empezado a leer la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles simplemente porque ven un montón de tomistas en redes sociales diciendo que Santo Tomás era un gran intelectual, lo cual es cierto, pero eso no implica que necesariamente tú tengas que devorarte toda la Suma Teológica en una sentada. Ciertamente el tomismo es bastante interesante en sí mismo, pero a lo mejor no es tu momento de estudiar el tomismo, y por lo tanto no te sientas con la obligación de que tú también tienes que leerte toda la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles. En cambio, si a ti te está interesando otros temas como el que te mencioné sobre el Jesús histórico, pues entonces busca libros grandes si lo que quieres leer que se correspondan con ese tema de tu interés, y será un buen momento para que tú empieces a cultivar ese hábito de empezar a leer libros cada vez más robustos. Aquí puedes pensar que te estoy diciendo que te estás dependiendo de la motivación, lo cual es algo fluctuante y puede que haya días en los que no lo tengas, pero la motivación en sí para hacer algo no tiene nada de malo, puedes aprovecharla muy bien. Y si hay una fuente de motivación para ti que pueda ser sostenible con el tiempo, aunque a veces
habrán ocasiones en las que no esté presente esa motivación o ese éxtasis, aprovéchalo. No desperdicies ningún tipo de fuente de motivación. El segundo consejo es que no tengas prisa por acabarlo en tiempo récord. Muchas personas se afanan en leer estos libros grandes de teología o de filosofía o temas correspondientes a la fe católica y quieren terminarlos en un mes, en 2 meses, cuando a lo mejor el libro requiere mayor profundidad, a lo mejor el libro requiere mayor reflexión, a lo mejor el libro utiliza palabras bastante técnicas y tendrías que estar haciendo anotaciones, usando un diccionario para entender mejor lo que estás leyendo. Cada libro tiene una densidad diferente. Entonces, si tú te afanas en que tienes que terminar sí o sí este libro en, digamos, un mes, no lo vas a leer con la atención que lo amerita, sobre todo si no tienes el hábito de leer libros de este tamaño. Y esto me lleva al siguiente consejo: lee con propósito. Es decir, tiene que haber algo práctico de fondo. Si tú simplemente estás leyendo un libro largo por la vanagloria o por el hecho de tú decir que has acabado un libro robusto, que te has leído 700 páginas en 3 semanas, no vas a sacarle el máximo provecho a ese libro. Recuerda por qué estás leyendo ese libro. Tiene que haber un propósito por el cual lo estás leyendo. Que tu propósito no simplemente sea presumir que has leído un libro grande, que tu propósito no sea simplemente presumir el conocimiento, que tu propósito realmente esté asociado con Cristo. Por ello, si tú estás estudiando un tema como el Jesús histórico y decides leer algún libro sobre el Jesús histórico, hazlo pensando en que luego vas a compartir ese conocimiento con los demás para ayudarlos a acrecentar su fe o, de otra manera, ayudarlos a venir a la fe católica. De esta forma, no simplemente estarás leyendo por leer, sino que realmente estarás disfrutando el libro y eso hará que la lectura sea más llevadera. A su vez que, por supuesto, aumenta tu capacidad de atención y estás sacándole el máximo provecho a cada página de este libro. El siguiente consejo es que no cuentes las páginas diarias que has leído ni tampoco cuentes las páginas totales que llevas. ¿Esto por qué te lo digo? Por lo mismo que te acabo de mencionar anteriormente. Si tú tienes un propósito en tu lectura, al momento de tú estar contando cuántas páginas llevas al día o cuántas llevas hasta la fecha, puedes perder el foco de ese propósito y envanecerte y a lo mejor concentrarte mucho en las páginas que llevas leídas como un récord personal. Y claro, no tiene nada de malo que tengas un récord personal o que lo mires esto como una superación personal. Está muy bien. Simplemente yo te diría que si vas empezando en el hábito de leer libros más robustos de teología, trates de quitar todo tipo de situaciones que puedan hacerte tropezar y perder el foco del verdadero propósito al momento en el que agarraste tal libro. Otro consejo que puedo darte es que no busques memorizar todo el libro. Muchas personas se frustran porque al momento de terminar un libro, ya sea un libro grande o sea un libro corto, da igual, piensan que el propósito detrás de la lectura es memorizarte absolutamente todo lo que dijo el autor. Pero lo cierto es que normalmente esto no sucede, ¿no? No sucede a menos que tengas un buen método de estudio, lo cual la verdad la mayoría de personas no tiene. Entonces, lo que yo te sugiero es que al momento de empezar a leer estos libros vayas haciendo solamente la primera vez pequeñas anotaciones. Pueden ser al margen de la hoja, de la página, puedes hacer subrayados, puedes hacer pequeños post-it y pegarlos por ahí sobre cosas que quieras recordar, apuntar al final del libro las páginas que más te llamaron la atención, los temas que más te llamaron la atención, los capítulos, etcétera, etcétera, y luego leer ese libro una segunda vez. Esto, la verdad, ayuda bastante. Una segunda lectura a un libro te ayuda a retener mayor la información de lo que lo hubieras retenido en una sola leída. Y honestamente, la razón más obvia por la que no debes buscar memorizar todo el libro es bastante obvia, porque es imposible. Nunca vas a memorizar todo lo que viene en un libro, nunca vas a memorizar todos los argumentos que vienen en un libro. Por eso los libros robustos, además de leerse de principio a fin como algunos anhelan hacer, también deben utilizarse como libros de consulta. Debes marcar esas páginas importantes o esos capítulos importantes para luego regresar
y darles una repasada. El siguiente consejo es que no leas más de un libro largo a la vez. La mayoría de personas cometemos este error cuando nos interesa aprender muchos temas diferentes. Agarramos los libros más robustos y luego nos los apilamos y nos proponemos leer todos estos libros, incluso en un tiempo indefinido. Pero incluso dándote un tiempo indefinido, leer muchos o más de un libro robusto, la verdad es que es muy demandante y también es muy desgastante. Entonces, te sugiero que si eres de las personas como yo que les gusta leer varios libros a la vez, agarres un libro robusto, un libro grande y lo acompañes con otros libros de menor longitud y también de menor densidad, dependiendo qué tan denso sea el libro robusto. Así satisfaces tus ganas de leer diferentes temas en diferentes libros, a la vez que no dejas de lado o a medias el libro que es más denso, más robusto. Y hablando de densidad, debo decirte que no todos los libros que tienen muchas páginas significa que son igual de densos. Hay libros con bastantes páginas y la verdad son muy fáciles de entender, muy fáciles de digerir. Sin embargo, habrán otros libros que son muy grandes y a la vez son muy densos, como por ejemplo las obras de Santo Tomás de Aquino. Entonces, debes ser cuidadoso al momento de elegir un libro grande para leer, porque si ya estás leyendo un libro de menor cantidad de páginas, pero que es a la vez muy denso, y luego agarras un libro grande y que también es muy denso, puede saturarte de información y también puede abrumarte. Así que a menos que seas un superintelectual, te recomiendo dividir tus lecturas en cuanto a su densidad más que en cuanto a su cantidad de páginas. Y esto me lleva al penúltimo consejo. Empieza con libros grandes pero introductorios. Esto realmente te va a facilitar mucho la vida y tu aprendizaje. Por ponerte un ejemplo, yo en una ocasión, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero por aquí te pondré una imagen de la portada. Cuando quería estudiar teología fundamental, leí un libro de Lawrence Feingold, que era una introducción a la teología fundamental. Es un libro como de 600 o 700 páginas y la verdad me lo leí bastante rápido, aunque lo leí desde Kindle. Al terminar de leer este libro, la verdad ya estaba bastante motivado y además ya tenía las bases para entonces leer otros libros más densos sobre teología fundamental. Esto hizo que mis posteriores lecturas de teología fundamental fueran mucho más fáciles de llevar, a pesar de que lea libros que son más voluminosos o más densos. Y mi último consejo, y creo yo que es el más importante, es que hagas un plan de lectura. Personalmente yo hago todo esto desde un Excel. Cada mes anoto 4 lecturas que quiero terminar para el último día del mes y pongo una división en cuanto a las páginas. Es decir, si un libro tiene 200 páginas, entonces ese libro lo divido en un lapso de, digamos, 10 o 15 días. Y haciendo esta división, entonces ya sé cuántas páginas, debo leer por día para terminarla en la fecha acordada. Esto te puede servir con los libros que son más densos, ya que un libro denso necesitará pues un espacio más grande de lectura si no te quieres aventar 50 páginas diarias, y además que al llevar un orden de lectura sabrás que en algún momento ese libro se va a terminar si tú sigues ese orden. En cambio, si lees de manera desordenada y de forma esporádica, estos libros pueden ser mucho más difíciles de terminar. Quizás luego les comparta mi plan de lectura, la verdad no está bonito, no está bien diseñado, pero me sirve y creo que puede servirle a muchas otras personas. Y ya para terminar este video te recuerdo que esto que estás haciendo es para Dios, no para glorificarte y no para envanecerte. Tomando esto en cuenta, entonces empieza a practicar los consejos que acabo de darte. Que tengas un bendecido día.